Mecanismos de acción: transporte, metabolismo y excreción. Después de su absorción, más del 90% del cortisol del plasma se encuentra unido a proteínas, siendo únicamente la fracción de corticoide no unida la que puede entrar en las células y producir los efectos biológicos. Tenemos dos proteínas plasmáticas principales, que es la transcortina y la albúmina. Estas dos son sintetizadas en el hígado. La transcortina tiene una afinidad por los esteroides elevada y una capacidad total de unión relativamente baja, mientras que la albúmina tiene una afinidad baja pero una capacidad de unión bastante elevada. Los corticoides compiten entre ellos para unirse a los lugares de fijación de la transcortina. En cuanto a su metabolismo, la degradación de las hormonas esteroides implica la adición secuencial de algunos átomos de oxígeno e hidrógeno, generando derivados solubles en agua. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues primero se produce la reducción del doble enlace que hay entre los carbonos 4 y 5 de la molécula, que son originalmente compuestos inactivos. Tiene lugar tanto a nivel hepático como en tejido extrahepático. Y la reducción del grupo cetónico del carbono 3 genera un tetrahidrocortisol y solo ocurre en el hígado. La mayoría de los anillos A reducidos son conjugados en el grupo 3-hidroxilo con sulfato mediante reacciones enzimáticas que tienen lugar también solo en el hígado. Los ésteres de sulfato resultantes forman derivados solubles en agua, siendo estas las formas predominantes excretadas por la orina. Otro mecanismo es el receptor de glucocorticoides. Los efectos de los glucocorticoides en los diferentes tejidos se producen a través de un único tipo de receptor específico. Estos van a actuar sobre diferentes genes produciendo cambios, pueden ser estimulación e inhibición en la síntesis de proteínas y en la respuesta tisular. Van a aparecer al cabo de algunas horas. Los receptores inactivos se van a localizar en el citoplasma de las células diana y solamente después de unirse al esteroide se desplazan hacia el núcleo. El dominio de unión al esteroide se va a localizar en el extremo carboxiterminal de la molécula. El dominio central, que constituye el de unión del ADN, está doblado sobre sí mismo, dando lugar a la formación de dos dedos de zinc y cada uno de los cuales contiene una molécula de zinc unida a 4 residuos de cisteína. El dominio N-terminal de la molécula es un tau-1. Está implicado en la transactivación transcripcional de genes una vez ha tenido lugar la unión del ADN del receptor activado. Como se observa en la figura de la derecha, cuando el glucocorticoide se une al receptor glucocorticoide, la chaperona de shock térmico de 90, conocida como HSP90, se va a disociar, permitiendo por tanto el desplazamiento del complejo activo del receptor de glucocorticoide con el glucocorticoide al núcleo celular y su posterior unión al ADN. Otro mecanismo es la regulación del receptor de glucocorticoide. Primero tenemos el glucocorticoide y su transcripción genética. Como pueden ver en la imagen izquierda, tras su activación forma un dímero y se une en lugares consensuados del ADN denominados elementos de respuesta a los glucocorticoides, situados en la región 5 promotora de los genes diana. Esta interacción da lugar a la inducción o represión de dichos genes. El número de la respuesta de los glucocorticoides y su posición relativa respecto al inicio de la transcripción del gen, así como la interacción con los factores de transcripción, determinan la magnitud con la que se describe el gen después de la administración del glucocorticoide. Otro es el receptor de glucocorticoide y factor de transcripción. Por medio de la proteína activadora 1, AP1 y el factor nuclear kappa B, conocido como NF-κB. Entonces, la APA1 es una proteína heterodímera, igual que el factor nuclear kappa, que en su forma inactiva se va a localizar en el citoplasma unido a una proteína inhibidora. Cuando hay estímulo extracelular, se induce la disociación de estas subunidades inhibidoras, produciendo la traslocación del factor nuclear kappa al núcleo tras ser activados. Se unen a sus propias secuencias consensuadas en el ADN y activan la transcripción de genes proinflamatorios. El ciclo circadiano y los glucocorticoides. Vamos a empezar con qué es el ciclo circadiano. Bueno, es el ciclo natural de cambios físicos, mentales y de comportamientos que experimenta el cuerpo en un ciclo de 24 horas, más conocido como un día. Los mamíferos expresan ritmos circadianos tales como ciclo de sueño-vigilia, regulación de la temperatura corporal, síntesis de melatonina y cortisol. Todas las hormonas del organismo presentan ciclos secretorios. Estos están regulados por los ritmos y tiempos de luz, oscuridad, sueño-vigilia, que es estar despierto, actividad automática, entre otros procesos. Son varias las hormonas que se sintetizan siguiendo el ritmo que marca el ciclo sueño-vigilia, el cual presenta fluctuaciones de manera episódica. El eje hipotálamo hipofisiario se considera el responsable en la interacción de procesos nervioso-expresión hormonal. Se reconoce el hipotálamo como el coordinador y eje principal que impulsa mecanismos de reloj biológico.
A nivel de los glucocorticoides, para preparar el cuerpo y lograr entrar en un estado de sueño, el cortisol disminuye con el objetivo de crear relajación muscular y formar sensaciones de cansancio. Asimismo, la adrenalina y la noradrenalina descienden sus concentraciones para volver a entrar en el proceso de despertar. El cortisol, la adrenalina y la noradrenalina aumentan sus concentraciones en sangre para permitir tener los músculos y el cerebro activos en estado de alerta. Para eso, el metabolismo estimula la glucólisis, que es la degradación de la glucosa. Es importante en este momento reconocer que si al dormir no se contara con un sistema neuroendocrinos y neurovegetativos, no se lograría regular las necesidades metabólicas y los procesos de eliminación de desechos del cuerpo. Y tener periodos de sueño sin la ayuda de estos sistemas alteran el equilibrio funcional del ser humano. ¿Pero cómo funciona? Bueno, cuando hay poca luz se libera e indica que es momento para dormir. Al preparar el dormir, el sistema endocrino actúa como un controlador de concentraciones. Más o menos desde las 10 de la noche se crea un primer impulso de liberación de hormonas que estimula el sueño y controla la disminución de otras. En este caso, el primer pico de hormona produce la necesidad de dormir, pero el cuerpo no se va a quedar solo ahí. Necesita otro pico para controlar el sueño, más o menos entre las 2 y las 3 de la madrugada. Además, el hipotálamo baja la temperatura para que se mantenga el reposo y se cree un mayor deseo de dormir.